Muy Listo. bien, pues buenas noches otra vez a todas. Ya oramos hace unos Buenas noches. minutitos. Buenas noches, mi querida. Ay, qué bueno que te conectaste, Leti. Qué bueno la otra Y Leti. Qué bueno aquí ando. Marisela. Mirna, gracias por estar con nosotras otra vez. Hoy tenemos una clase preciosa. Son muchas láminas. Me voy a ir rapidito para que nos dé tiempo de terminarlas. Les recuerdo nada más brevemente que estamos analizando la división de los reinos, lo que sucedió con Jeroboam y ahorita vamos a ver también lo que sucedió con Roboam. Ya habíamos visto la lámina que tienen ustedes enfrente el lunes, digo, perdón, el martes pasado. Solo repito una de las cosas que dijimos a la mitad de esta presentación para retomar la historia, porque nos quedamos en la mitad de la primera parte de Jeroboam. Acuérdense ustedes que Jeroboam fue uno de los reyes de Israel. El primero de ellos nació en la tribu de Efraín durante su juventud, vivió con Salomón y era un joven muy capaz. Acuérdense que en esta lámina mencionamos algunas partes importantes de lo que pasó con este personaje. Dice, eh, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu, consideración a mi siervo David. Y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Eso era lo que leímos la vez pasada y nos quedamos en esta lámina. ¿Y por qué quise leerla? Porque ahorita vamos a continuar con la que sigue y vamos a estar Mirna y yo explicándoles parte por parte lo que continúa de la historia de Jeroboam. Dice, yo te tomaré a ti para que reines sobre todo lo que quieras y seas el rey de Israel. Y si obedeces todo lo que yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos y si cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David y te entregaré Israel. Cuando Jeroboam, se entera de la muerte de Salomón, regresa de Egipto y se rebela contra Roboam. Jeroboam entonces, por elección del pueblo, comenzó a reinar el reino del norte. Este es el primer punto. No olvidemos, aquí es donde empieza la división. Jeroboam empieza entonces a gobernar el reino del norte, formado por 10 tribus, mientras que el hijo de Salomón reinó sobre la tribu de Judá y de Benjamín. Y voy a tener que mover esto tantito para poder leer. Permítanme tantito porque tengo que regresar a esta lámina. Es que no traigo aquí el mouse. Y si no, no leo. Decidió fortificar dio dos ciudades, Siquem y Peniel, en la región montañosa de Efraín porque tenía preocupación y temía que el pueblo volviera a apoyar a la dinastía de David. Pensó que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar al templo del Señor, podrían volverse leales a Roboam, rey de Judá. Temía que el pueblo lo matara y proclamara a Roboam como su rey. Entonces Jeroboam, siguiendo las recomendaciones de sus consejeros, de que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, hizo 2 becerros de oro y los presentó al pueblo diciendo que les era muy complicado, que les era muy complicado viajar a Jerusalén para adorar a Dios. No voy a extenderme mucho en esto, pero bueno, quiero que quede claro que ahí empieza la situación de que se crean los primeros 2 becerros. ¿Vas, Miri? Jeroboam le dijo al pueblo que los becerros eran los dioses que los sacaron de Egipto. Colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan, en los dos extremos de su reino, y esto se convirtió en un gran pecado, ya que el pueblo viajó a Dan al norte para adorar al ídolo que allí había. También edificó santuarios y nombró sacerdotes a hombres del pueblo que no eran de la tribu sacerdotal de Leví e instruyó una fiesta religiosa en Betel el día 15 del mes octavo, a imitación de la fiesta que se celebraba todos los años en Judá. Recuerden que esa parte ya no las había platicado Tony en clases anteriores. Y bueno, también es súper importante notar aquí que pues Jeroboam lo que tenía era miedo, miedo que lo mataran y que le quitaran el reino, ¿no? Allí en Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios idólatras.
que había construido y en la fecha que él mismo había fijado, ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Así instituyó una fiesta religiosa para Israel, subió al altar para quemar incienso y todo esto fue contrario a la voluntad de Dios y constituyó un grave error por parte de Jeroboam. Su desobediencia tuvo grandes consecuencias no solo para él y toda su familia, sino para todo el pueblo de Israel. Y por orden del Señor, un hombre de Dios procedente de Judá fue a Betel y llegó ahí cuando Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Este hombre le lanzó una profecía al rey Jeroboam que decía que nacería un niño llamado Josías en la dinastía de David y que Jeroboam sacrificaría a los sacerdotes de los santuarios idólatras que quemaban el incienso. Allí se quemarían huesos humanos sobre el altar, y ese mismo día el profeta dio una señal de Dios diciendo que el altar se agrietaba y sus cenizas se derramarían por el suelo cuando el rey Jeroboam escuchó al hombre de Dios contra el altar en Betel, señaló al hombre y ordenó que lo arrestaran. Pero al mismo tiempo la mano del rey quedó paralizada en una posición y no pudo regresar a su posición normal. Ahora imagínense a Jeroboam oyendo a este señor que le está diciendo todo esto, levanta la mano y de repente se le seca la mano y ya no la puede mover. Entonces, a mí esta parte me llamó muchísimo la atención porque en ese momento le dice a esta persona, ora por mí, por favor, para que se restablezca mi mano. Ora por él, se le restablece la mano y finalmente sigue sin entender. Entonces, y ahí es un poco la necedad del ser humano, ¿no? Que estamos viendo las cosas sin verlas. Entonces, ya le estaban diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal, ya le había dicho Dios en su momento que tenía grandes planes para él, porque verdaderamente era una persona con muchas capacidades y sin embargo en su soberbia, porque podríamos llamarle soberbia, pues creo que ahí fue donde cometió un gravísimo error. La siguiente. ¿Puedo opinar, digo, participar en esto? Claro, claro. Porfa, nada más quiero que recuerden que cuando está haciendo los dos Baales, los dos toros, está recordando la imagen que también hicieron en el tiempo del monte Moisés, Sinaí, sí, en el tiempo de Moisés, y que es eso desde entonces ya fue abominación para el Señor, pero es un Dios que están conociendo en Egipto. Otra cosa súper rescatable también de aquí es que él está diciendo el hombre procedente de Judá que va a haber un niño, dice, este hombre le lanzó una profecía al rey Jeroboam que decía que nacería un niño llamado Josías de la dinastía de David y que Jeroboam sacrificaría a los sacerdotes de los santuarios idólatras que quemaban en incienso. Este niño Josías, cuando nosotros vamos a la línea de tiempo rosa, en la página número 9, donde dice Reyes de Judá, el número 16 es el famoso niño Josías. Josías va a reinar a partir de los 8 años de edad, chiquitito, pero va a ser un dios, digo, un rey poderosísimo y él va a rescatar inclusive las escrituras que están arrumbadas en el templo de Salomón en ese tiempo, ¿sí? En ese altar que están haciendo de los dos toros, están sacerdotes que no son del templo del Señor y aparte esta fiesta la están recreando en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta que se aproxima, Yom Kippur va a ser ahorita en la fiesta de perdón en el día 12, pero tenemos que entender que eh, nosotros ya estamos redimidos, ¿sí? Ellos están pidiendo perdón, los judíos, y después viene la fiesta de los tabernáculos, que está representando cuando nosotros vamos, las naciones van a subir a la Nueva Jerusalén o van a subir en el milenio para conmemorar esta fiesta, que es importantísima porque está representando tanto el nacimiento de Cristo como que tabernacularemos o viviremos con Él en la eternidad. Por eso es
gravísimo que Jeroboam haya hecho el día de especial para estos toros, adorar estos toros, en esa fiesta en particular. Ahora sí, Mir. Sí. Perdón, Mirna, necesito ayuda. Le piqué sin querer a vista, Ajá. ¿Le picaste qué? a vista para moverlas y no puedo poner ahorita la pantalla completa. Si me ayudas tantito. Dice ¿Y mostrar ponles qué? vista propia. Le piqué a vista para hacerlas un poquito más chiquitas. Perdón, chicas, un minuto. Y no puedo ver la presentación completa de la presentación. O sea, la tengo abierta, pero no me aparece la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Porque yo Sí. la moví sin Sí. querer. Yo no la A puedo ver, ver. mueve el cursor a la derecha, las flechitas. Ve la que estaba de Jeroboam, sigue esa en lo que tenemos nosotros hacia la vista. Sí, lo que pasa es que yo no la veo, Leti. Ah, ok. Entonces no sé qué le piqué sin querer. Perdón, niñas. Cambiar a Ponle en pantalla. view, donde le picaste en view y ponle full screen o pantalla completa. O sea, en la parte superior del Nada Zoom, más dice orador, galerías, cambiar tema, clásico primavera, rosa, mostrar temporizadores, hasta abajo cambiar a dice pantalla pantalla. completa, pero no me la da. Presión escape. A ver, deja de compartir y la pongo. A ver, espérame, voy a dejar de compartir aquí para que mi hermana la ponga porque se me movió esto y es importante. Perdón, niñas. A ver, ponla. Es que cuando estamos usando diferentes presentaciones y las tres estamos usando, mira, ahorita por ejemplo, lo que pasó es que ya las moví yo del lado derecho. Cuando somos varias se nos hace una línea vertical con las caritas de todas. Y al mover la carita vertical de todas, se me puso la pantalla completa, ¿Ahí la pero ven? no. No, no se ve nada. Ahí voy. Pero cuéntanos algo más. Ahí está, Miri. Ahí está, Mir. Voy. Pero fíjense lo que decía Mirna ahorita, ¿no? Cómo es importante cómo se van dando las cosas y desde aquí viene el origen de cómo en cada uno de los grupos se van haciendo separaciones importantes y se van creando pues nuevos ídolos y nuevas formas de adorar pues a otras cosas que no era Dios. Entonces, hoy, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo las noticias y veo todo lo que está pasando, ¿alguna de ustedes ha visto todo lo que está pasando actualmente? O sea, esta Ay, sí. impresión. El otro día, Tony, me acordé mucho de ti porque estaban poniendo los mapas que nos pones, estaban poniendo todos los países que están alrededor Así es. de Hezbollah Ujú. y cómo también, corrígeme si me equivoco, Yemen. Sí. Ujú. Yemen también está ahorita queriendo intervenir. Es que Yemen, los yemenitas han estado dándole duro también a Israel y curiosamente te voy a decir de dónde vienen los yemenitas. En la tabla de las naciones, en Ajá. Génesis 10, resulta que son descendientes de... ¿De Cam? son los jamateos. Ajá. De ahí vienen tomaron el nombre de Hamás. En el libro Ah, dice que son, Hamás significa violencia, pero ahorita te voy a buscar el nombre de las personas, de la persona que viene esa tribu de Yemen. Si ok. gustas ya seguir, Mir, ¿ya Sí. viste? Sí. Mir, aquí yo veo Bueno, la entonces barra. se le quedó paralizada la mano en una posición y no pudo regresar a su posición normal. Al mismo tiempo apareció una gran grieta en el altar y las cenizas se derramaron tal como lo había dicho el hombre de Dios en el mensaje recibido del Señor. El rey Jeroboam clamó al profeta para pedirle a Dios que restaurara su mano, y el hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey fuera restaurada. Incluso después de esto, Jeroboam no se arrepintió de sus malos caminos y continuó nombrando sacerdotes entre el pueblo común.
cualquiera que lo deseara podría convertirse en sacerdote de los santuarios idólatras. Acuérdense que solamente podía ser el pueblo de Leví, pero él pues puso al que quisiera hacer, a él lo ponía. A causa de este pecado, la dinastía de Jeroboam fue eliminada de la faz de la tierra. Primera de Reyes 14, 1-17. Abías, hijo de Jeroboam, enfermó al ver esto. Perdón, Abías, hijo de Jeroboam, enfermó. Al ver esto, Jeroboam le dijo a su esposa que fuera a Silo y hablara con el profeta Ahías, el hombre que había soltado la profecía que sería rey sobre el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior se dice que se le acercó el profeta, se rasgó la vestidura en 12 pedazos? Bueno, pues era él, regresó con él la esposa. La esposa fue a la casa de Ahías, él ya era viejo y ya no podía ver. Al oír sus pasos, le dijo que le declarara un mensaje de Dios a Jeroboam, su marido, y el mensaje decía: lo exalté de entre el pueblo y lo nombró líder de Israel, mi pueblo. Yo arrebaté el reino a la familia de David, pero tú no has sido como mi siervo David, que obedeció mis mandamientos. Me siguió con su corazón e hizo lo que me agradaba. Has pecado más que todos los que vinieron antes. Te has hecho otros dioses y me enfureciste con tus becerros de oro. Me diste la espalda. Por tanto, traeré afrenta a tu familia y destruiré a toda tu descendencia masculina en Israel, tanto esclavos como líderes. Quemaré tu dinastía hasta que desaparezca. Ahías le dijo a la esposa que regresara a casa porque en el momento en que ella pusiera un pie en la ciudad, el niño moriría, o sea, su hijo. El profeta también dijo que él sería el único que de la familia que tendría un entierro digno, ya que era el único de toda la familia con quien el Señor estaba complacido, es decir, con el niño, ¿no? Ujú. Pero ahora no la puedo mover yo. Ah, ya está. Si quieres seguirle, Lupis. Sí, voy. ¿Puedes ponerle el cuadrito para que se haga más grande, Mir, o ya no? Si no, lo dejamos así. Yo la veo con una barra. No sé si todas las demás la vean con una barra. Bueno, si no, sí Sí. la leo. Si la puedes hacer completa, ponla, y si no, está bien, Mir, en lo que yo voy viendo esto. Bueno, reinó Jeroboam por 22 años cuando murió y se reunió con sus antepasados. Su hijo Nadab fue su sucesor. Primera de Reyes 15. Ay, arriba es, mero, porque ya no veo la letra. Es que no se ve, espera. Perdone. No hay cuidado. ¿Ahí? No, mejor déjala como estaba. Como si la quieres. habías puesto antes, Sí, como la ¿Así? ya había la habías puesto. hecho grande. Ajá. No se puede presentar completa, ¿verdad, mi hermana? No me está dejando, no sé por qué. Bueno, no importa. Mientras la podamos ver, ¿ustedes la ven bien, chicas? Sí. Ok, perfecto. Entonces me sigo aquí. Lo que pasa es que luego son cosas técnicas que no podemos manejar, y con cualquier cosita que le movamos, se nos mueve la visualización. Primera de Reyes 15. Así déjala, Mir, no te preocupes. Ujú. Nadab sucedió a su padre en el trono y reinó en Israel solo. Ay. Perdón. Nadab sucedió a su padre en el trono y reinó Israel solo 2 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque siguió el ejemplo de su padre Jeroboam, y persistió en los pecados que había hecho cometer a Israel. Y después de 2 años, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, mató a Nadab y se convirtió en su sucesor. Tan pronto como Baasa subió al poder, mató a todos los descendientes de Jeroboam y no quedó nadie en su familia, tal como el Señor había dicho por medio del profeta Ahías. Jeroboam había sido elegido, pero terminó desviándose del camino buscando poder e intereses personales. Su historia nos ofrece una poderosa reflexión sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas. Acuérdense que cuando hemos estado hablando de los personajes de la Biblia, vemos sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y una de las cosas que yo quería hacer referencia en esta lámina era eso,
hacer una reflexión de la importancia que tenemos en nuestro caso particular de ser humildes, de ser obedientes y tener una búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas, si no todo se vuelve muy complicado. Imagínense cómo todas estas gentes pues también sufrieron por no haber hecho eso, ¿no? Ujú. Perdón. Entonces, como quedamos, la obediencia y la búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas. Jeroboam tenía un potencial increíble. Dios vio en él la capacidad de liderar Israel e incluso le hizo una promesa condicional de que si seguía los caminos de Dios, su dinastía se establecería y su reinado sería bendecido. Sin embargo, Jeroboam cayó en la trampa de la ambición, desenfrenada y el egoísmo en lugar de priorizar la voluntad de Dios y el bienestar del pueblo. Se centró en mantener su poder a cualquier precio. Su principal preocupación era evitar que el pueblo se volviera hacia el rey de Judá y así preservar su propio gobierno. Las consecuencias del pecado de Jeroboam, porque Dios no estableció la dinastía de Jeroboam y todos los reyes del reino del norte que vinieron después del reino de Jeroboam siguieron su mal ejemplo de idolatría. Entonces, imagínense la influencia que tuvo todo este grupo. La que sigue, Mir. ¿Vas? ¿Me permiten? Sí, Ahorita lo que acabas de decir, Lupita, sí. cuando nosotros entremos a esta lectura de los reyes, ya la próxima semana voy a explicar esta tabla, pero por el momento nos vamos a ir dando cuenta que va a terminar diciendo en cada periodo de el siguiente rey o el siguiente rey que había pecado aún más que Jeroboam o con los pecados de Jeroboam. De Jeroboam. Ujú. Qué impresionante, ¿no? No, Y terrible. se iba exacerbando el asunto cada vez Sí, más. terrible, Se sí. iba poniendo peor, ¿no? Peor, sí. Exacto. Vas, Mir. El verdadero liderazgo es aquel que sirve al bienestar de los demás y a la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Bueno, con esta terminamos Jeroboam, pero sigue Roboam, que finalmente, pues, o sea, lo quisimos hacer en una sola lámina, pero eran muchas, entonces por eso se los dividimos. Pero bueno, creo que quedó clara esta lámina de Jeroboam. Si tienen dudas, de todas maneras, le preguntan a Tony, ¿verdad, Tony? Sí. Le preguntan a Tony. Este, Oye, Mir, ¿puedes abrir esta para que se vea completa y no así? sí, déjame ver si la O puedo si abrir. quieres, quítala tú y la abro yo, Espérame, déjame ver si. porque a ti te saca la barra amarilla y yo la tengo abierta por acá, pero lo que no las veía a ustedes era en el lateral derecho, mm, porque se hace muy pequeñita. Aprovechen a preguntarle a Tony de Joroboam en lo que nosotras abrimos la ¿Sí? siguiente. ¿Alguna duda, chicas, de una vez? Ya que estamos en un Mini momentito. ven de abrir la otra. Ujú. ¿Sí la ven? Jeroboam era, recuerden, era hijo de uno de los sirvientes de Salomón. Ahí está perfecta. Ahí está Y mi hermano. Roboam es el heredero del trono de Salomón. Sí, Ok. bueno, este es Roboam. Acuérdense que son dos personajes, ¿no? Está el hijo de David, que es Roboam, y está esta persona, Jeroboam, que tengo entendido, ¿no, Tony? Que el papá es el que trabajaba con ellos, ¿no? El papá de Entonces, Jeroboam. Ajá. sí, el papá de Jeroboam. Entonces, Roboam, bueno, ahorita vamos a ver la historia rápidamente, pero pues ahora imagínense al chico fresa, ¿no? Digamos que Roboam era el chico fresa. Sí. Yo no soy tan propia como Tony o como Lupita. Pero imagínense al hijo de cualquier presidente que está acostumbrado a vivir entre riquezas, que no sale a la calle, que no sabe lo que es tener hambre, que no sabe lo que es trabajar. Entonces, pues
obviamente toma una pésima decisión que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Quieres empezar? Sí, después de la muerte de Salomón, hace rato dijo hijo de David, es hijo de Salomón. Perdón, Salomón, disculpa. Sí, no te quise interrumpir, pero Roboam es hijo de Salomón y Jeroboam es hijo de otro señor, para que no se confundan y entiendan los dos reinos, ¿sí? Ajá. Entonces, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue a la ciudad de Siquem, donde se había reunido el pueblo de Israel para proclamarlo rey cuando Jeroboam, hijo de Nadab, se enteró, se regresó de Egipto. Los líderes de Israel, al enterarse del regreso de Jeroboam, lo llamaron a él y también a toda la comunidad y fueron a hablar con el rey Roboam pidiéndole que aliviara el trabajo pesado y los altos impuestos que Salomón había impuesto al pueblo. Después de 3 días, Roboam había rechazado el consejo de los mayores y siguió el consejo de los más jóvenes, por lo que el pueblo de Israel vio que el rey no respondería a su petición. Respondió con dureza y rechazó el consejo de los ancianos y siguió con el consejo de los jóvenes, por lo que rechazaron someterse al reino de Roboam y así el reino estaba dividido. Roboam comenzó a reinar solamente sobre los israelitas que habitaban en la ciudad de Judá. Este cambio de acontecimiento fue voluntad de Dios para que se cumpliera el mensaje que le había dado a Jeroboam, hijo de Nadab, a través de del profeta Ahías. En un intento de restablecer la paz con el pueblo de Israel, Roboam llamó a Adoniram, perdón. Adoniram. Ujú. Adoniram. Entonces, en resumen aquí, este hombre le hizo caso a los jóvenes, no a los ancianos. Y ellos se enfurecieron. ¿Por qué? Porque no le estaban haciendo caso a la experiencia, sino empezó a hacerle caso a los ancianos. Pero me encanta la parte en donde dice que todo era un propósito de Dios, ¿eh? Si me equivoco, me corriges, Tony, pero pues todo estaba como que planeado, ¿no? No, y además espérate porque empezó muy bien. O sea, cuando se acerca con los ancianos, no sabe qué hacer y dicen, denme 3 días, ¿no? Denme 3 días y es cuando va a hablar con los ancianos y después regresa y entonces es donde pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque se va con los amigos jóvenes a que le recomienden ellos qué hacer y pues obviamente los amigos de él le dicen, no, pues si tu papá les ponía la mano encima, pues tú ponles el pie, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente se echa todo el pueblo encima. Ahora imagínense esta división, cualquiera que nos imaginemos una división en cualquier ciudad, en cualquier país, que tu pariente del norte se quedó arriba y el otro se quedó abajo y de repente empiezas a ver que el de arriba ya puso 2 becerros y el de abajo tampoco sabes bien qué onda. Sí fue una muy mala decisión de Roboam y aquí es en donde empieza todo este tema donde Jeroboam obviamente se enoja y todo el pueblo se enoja en general, ¿no? Así Exacto. es. Entonces, repito el último renglón para retomar. Dice, en un intento por restablecer la paz con el pueblo de Israel, Roboam llamó a Adoniram. Adoniram. Ujú. Antiguo siervo de Salomón para hablar con el pueblo, pero el pueblo enfurecido lapidó a Adoniram hasta la muerte. Cuando esta noticia llegó al rey Roboam, subió rápidamente a su carroza y huyó a Jerusalén. El pueblo de Israel convocó a una asamblea y proclamó a Jeroboam sobre todo Israel y sobre las tribus de Judá y Benjamín Bueno, permanecieron leales a Roboam y a la familia de David. Cuando llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de las tribus de Judá y Benjamín, llamó a 180,000 de los mejores soldados para luchar y recuperar el reino. Pero Dios habló a Roboam a través del profeta Semanías y le dijo que no luchara contra el pueblo de Israel, sino que regresara a casa, ya que él mismo había causado esta división, obedecieron y regresaron a casa. Fortificó varias ciudades para defender a Judá, colocó escudos y lanzas en las ciudades y nombró comandantes, almacenó provisiones y alimentos.
todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel apoyaron a Roboam, abandonaron sus posesiones para ayudar a Jerusalén, ya que Jeroboam no les permitía ayudar como sacerdotes. Esto hizo que el reino de Jeroboam se fortaleciera en solo 3 años. La que Y sigue. ahí, por ejemplo, o sea, pensando en Adoniram, o sea, pobre hombre, ¿no? O sea, lo manda para restablecer la paz con toda la gente está verdaderamente molesta y lo matan a pedradas, ¿no? Así es. Le va bastante mal. Inclusive es una situación como impactante cómo se divide el reino y cómo cuando se desarrolle la historia, lo vayamos leyendo, híjole, vamos a estar leyendo cosas que la verdad nos vamos a sentir incómodos de tanta maldad. Sí. Vas, Roboam se casó con su prima Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y ella le dio 3 hijos. Luego se casó con Micaías, nieta de Absalón, y Maca le dio 4 hijos. El rey Roboam amaba a Maca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Nombró a su hijo Abías como líder entre sus hermanos, dejando claro que Abías sería su sucesor. Con inteligencia, Roboam distribuyó a los otros hijos por toda la tierra de Judá y Benjamín y en las ciudades fortificadas. Cuando Roboam se había fortalecido y establecido firmemente, él y todo el pueblo abandonaron la ley del Señor. Debido a esta infidelidad al Señor en el 5º año de su reinado, Sisac, rey de Egipto, subió y atacó Jerusalén. Sisac llegó con numerosos carros de guerra, jinetes y un ejército incontable de soldados y conquistó las ciudades fortificadas de Judá. Avanzó para atacar a Jerusalén. Entonces el profeta Semanías fue a encontrarse con Roboam y los líderes de Judá, quienes habían huido de Jerusalén debido a este ataque. Es Semanías, ¿verdad, Tony? No, Semanías Semaías, liberó una palabra Semaías. de parte de Dios diciendo que Roboam y el pueblo habían abandonado al Señor. Y por eso Dios los había abandonado y entregado en manos de Sisac. Ujú. Aquí está Sisac en medio, ¿no? Al Sí, escuchar esto, los líderes de Israel y el rey Roboam se humillaron y reconocieron que Dios era justo. Cuando Dios vio que se humillaron, le dio a Semanías un mensaje que decía que debido a su humillación no serían destruidos por completo. Sin embargo, como consecuencia de sus pecados, servirían como siervos de Sisac para aprender la diferencia entre servir a Dios y servir a los gobernantes de la tierra. Luego Sisac subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, llevándose todo, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Se acuerdan que en láminas pasadas habíamos hablado que estos escudos pesaban, creo que 7 kilos de oro? ujú, Más tarde, el rey Roboam hizo escudos de bronce para reemplazarlos. Sisac también capturó a los oficiales de la guardia que protegían la entrada del palacio real debido a que Roboam se humilló ante el Señor. Él no lo destruyó por completo. Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y eh, continuó gobernando. Él tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén. Segunda de Crónicas 12. Roboam fue un rey perverso, ya que no buscó a Dios de todo corazón. Hubo guerras constantes entre Roboam y Jeroboam. Cuando murió y se reunió con sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías fue su sucesor. La semana pasada que estuvimos hablando, donde les conté más o menos así como la línea de tiempo que Tony ya nos había contado, obviamente, donde viene Josué, toma la tierra, cruza las tribus, se separan el norte al sur, luego vienen los jueces, luego viene Samuel, Saúl, David, Salomón, y en menos de 2 años, Roboam logra, después de todo eso, que se separe ujú. la tierra de esta manera, ¿no? Entonces, a mí esa parte también me pareció impresionante porque ahí aplica el donde decimos nadie sabe para quién trabaja
todo lo que trabajaron los anteriores, todo lo que lucharon los anteriores, y en 2 añitos, a sus 42 años, Le dio en la torre a todos. le dio en la torre. Pero nos tenemos que recordar, Mir, que eso se lo advirtió Dios a este Salomón. Sí, que iba a haber Sí, un... Sí, sí, exactamente. le dijo en tu tiempo, o sea, realmente Salomón se convierte en sabio después de las pruebas tan tremendas en las que el Señor lo mete por todos los pecados que hizo. Exacto. Escribe estos libros de sabiduría y le está diciendo porque se arrepiente de veras de todo corazón, que eso es básico, no nada más, ay Señor, perdóname, y endereza su camino, que también ahí se te nota si realmente cuando pides perdón lo estás haciendo de corazón. Lo que el Señor le dijo claramente, pero no va a ser en tu tiempo, sino en el de tu hijo. Y el Señor así lo dijo, o sea, Roboam fue el candidato a la destrucción. Así es. Bueno, aquí podemos ver los mapas y dice el reino de Israel y Judá del lado derecho, cómo se dividió y cómo estaba del lado izquierdo, ¿no? Mm. Cuando vemos estos mapas, pues obviamente nos damos cuenta a sus alrededores, dónde estaban los moabitas, dónde estaban los filisteos, y por qué y cómo, entonces empiezan aquí a rodear de todas estas diferentes culturas y empiezan a hacer aquí todo un desastre en el norte. No sé si quieras comentar algo del mapa, Tony. Pues ahorita el del lado izquierdo, de mi izquierda prácticamente, todos, bueno, todos debemos estar en la misma situación. Estamos dándonos cuenta que tiene los mismos nombres que se usan hasta el día de hoy. Los Así es. nombres en la Biblia no cambian relativamente, por ejemplo, en donde está el mar de Cineret, que está en la parte de hasta arriba, ¿se ve mi cursor? En la No, parte un poquito más aquí, abajo, en donde está el agua, donde representa el agua, es el área de Galilea. No, arriba de esa mera, ahí es hoy por hoy Garzón. el mar de Galilea. Y en el tiempo de Cristo era el mar de Galilea, pero antes de Cristo se llamaba mar de Cineret, ¿sí? Entonces son unos cuantos nombres los que se van cambiando, pero hasta la fecha se conservan la mayoría de los nombres, por eso no importa cuántos años pase, miles de años tiene la Biblia y la gente claramente puede detectar o puede darse cuenta de qué lugar estás hablando. Si abriste la Biblia hace 500 años o la abres hoy, puedes relacionar perfectamente bien en el mapa. El Señor lo deja escrito prácticamente así. ok. Ok, Jeroboam, que esa historia nos inspire a buscar la humildad, la obediencia y la búsqueda de propósito de Dios en nuestras vidas, sabiendo que el verdadero liderazgo es aquel que sirve al bienestar de los demás y la voluntad de Dios. Roboam. Aprendemos que a pesar de sus fallas y sus consecuencias, Dios ofreció a Roboam la oportunidad de restauración. Así permitió que Roboam gobernara en Judá durante muchos años, demostrando su misericordia y paciencia. Esto nos enseña el poder de la restauración y cómo Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad si nos volvemos a Él de corazón sincero. Mirna consiguió estas imágenes que son muy representativas. ¿Si quieres explicarlas, Mirna? Sí, esto es una imagen de cómo eran los escudos de 7 kilos que se llevó Sisac. Y se lo encontraron en unas ruinas
y efectivamente permanecía o dicen que sí pertenecía a Jeroboam, es el anillo que usaban en aquellos entonces y con el cual sellaban los escritos y todo esto. Y bueno, me pareció interesante ponérselos aquí para que vieran, porque aparte si se fijan, tiene el loguito de un león, ¿no? Un león. Ujú. Ujú. Y servía como Inclusive, sello. Ujú. ¿se recuerdan que hace tiempo vimos el tipo de arqueólogos que existen? Los maximalistas. Un arqueólogo maximalista se apoya directamente en la Biblia, que eso es lo que pasa ahorita con los arqueólogos de Tierra Santa, etcétera, etcétera. ¿Dónde se identificaron cómo fueron? Pues en la Biblia viene escrito en dónde estaba y empezaron por eso a buscar en el lugar en donde la Biblia ya había descrito en dónde estaba. Los Mm. minimalistas son los que no se apoyan en la Biblia, inclusive no creen en ello. De hecho, aquí están las excavaciones, en esta Ajá. lámina, en la parte de arriba. O sea, el texto de donde estamos hablando aquí es Ajá. precisamente este lugar en donde estaban y donde fueron saqueados y todo esto. Ujú. Qué barbaridad, sí, pero lo interesante, ¿no? O sea, en la Biblia ya está escrito, está en tal lado, tal cosa, fueron, lo buscan, lo encuentran. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, esta sí me gustaría que tú la explicaras, Tony. Están las divisiones, los becerros y la tablita esta que habíamos platicado. Aquí se las voy a cambiar esta tabla, pero antes de mandárselas al grupo, pero bueno, ahorita ya por el tiempo y esto, igual más o menos se pueden dar una ojeadita de esta. Sí, no sé por qué no lo puedo hacer más grande. No te preocupes. Del lado izquierdo, lo que son la adoración de los dos becerros de oro, se dan cuenta que uno está en Betel, ahí están evitando que la gente de las tribus de Israel, las 10 tribus, bajen a adorar al templo de Salomón. Eh, y en la parte de hasta arriba, en Dan, están como si estuvieran delimitando geográficamente desde dónde a dónde está físicamente las 10 tribus de Israel. Y esas son las que está gobernando Jeroboam, ¿sí? El hijo del sirviente de Salomón. Y en la parte donde dice Judá, que está Jerusalén, se supone que ahí se encontraba el templo de Salomón todavía, e inclusive también no nada más está la tribu de Judá, sino la de Benjamín. Cuando nosotros digamos Judá, siempre recordemos que la tribu de Benjamín está unida a la de Judá porque le prometió desde el tiempo de José, Judá a su papá que iba a cuidar al más pequeño. Recuerdan que José, sin que sus hermanos lo reconocieran, les dijo que quería, les hace muchas preguntas y le saca la información de que tanto su papá, que es Israel, vive a sus hermanos como su hermano menor. Entonces José provoca que lo traigan, si no, no les va a vender nada de las semillas que hay en Egipto y está con mucha hambre prácticamente todo el territorio. Judá le dice a su papá, le dice a Israel que tiene que llevar a Benjamín, si no, no les van a pagar. Digo, no les van a vender grano y morían de hambre, ¿no? En ese tiempo las gentes. José había sido el promotor de ahorrar y de guardar prácticamente todo el trigo y cebada en Egipto. Era el segundo de a bordo de Faraón y Israel tenía terror porque ya se había muerto para él José y de la misma mamá de José, o sea, de Rebeca, de Raquel, viene Benjamín. José y Benjamín son directamente hermanos de la misma mamá, de la mujer que amaba a Israel. Y él llevó a Benjamín, Judá, también a Egipto. Lo ve José, ya se muestra a sus hermanos, saben prácticamente quién es él y todo, pero le hizo una promesa a Judá, a su papá, a Israel,
que bajo su cobijo y su protección siempre iba a estar la tribu de Benjamín. Por eso ahí ya van siendo las 12 tribus, ¿no? 10 arriba, los levitas no tienen territorio, los levitas van a bajarse todos hacia Judá, al territorio de Jerusalén, porque ya no tienen nada que hacer con los de Israel. ¿Por qué? Porque ahora los de Israel adoran becerros, esos becerros de oro, y ellos, todos los levitas van a bajar a la tribu de Judá, ¿sí? Ahora, a partir de ahí, lo vamos a leer más adelante, empieza a hacerse censos. La mayoría de las tribus cambian sus nombres dependiendo del lugar en donde se encuentren. Van a tener que adoptar un apellido porque tampoco usaban apellidos. Acuérdense que es José, hijo de X, y X, hijo de Z, Z, hijo de H. No había apellidos, y llegar a otro país en donde sí los acostumbran, tuvieron que adaptarse a un nombre común dentro del territorio donde se encuentren, pero en un registro tienen el nombre verdadero de cada una de las personas de Israel. Hasta la fecha, ¿eh? Hasta el día de hoy, cada quien sabe cuál es su nombre litúrgico, por llamarlo de alguna manera, y el nombre común para adaptarse a la nación en donde se encuentren. Entonces, a los sacerdotes, a estos levitas que ya se bajaron hacia Judá, les van a hacer un registro en particular. Ese registro está más que claro, tienen los nombres exactos, y a partir de ahí no pueden cambiarse el apellido. Ellos son Cohen. Cohen significa sacerdote, y ellos sí lo hicieron a manera de prevención para que en el lugar en donde fueran, si se necesitaba un sacerdote, que acuérdense que también es el que les enseñaba la ley, les enseñaba el idioma, ¿sí? Ahora que apenas volvieron a regresar en 1948 a la tierra de Israel, volvieron a rescatar el idioma. Ya habían perdido el hebreo también. Eso les había pasado también en Babilonia, y vamos a ver que con Esdras lo van a recuperar, y cómo se van repitiendo prácticamente pues la historia, ¿no? Ahora, hay un detalle, yo he escuchado, no, Israel no está en juicio, Israel no está siendo castigado por el Señor ahorita con la guerra que tiene. A ver, hermanos, nadie entra a prueba nada más por su linda cara. Nadie entra a una prueba de parte del Señor porque está completamente bien. Uno de los ejemplos que generalmente dieron es el de Job, que decían, no, no, ni siquiera se sabe por qué fue Job probado. Y cuando nosotros estamos leyendo, y se los he probado, que él mismo dice, me pasó lo que más temía. Temía. Temía quedarse pobre, temía enfermar, y temía que Dios matara a sus hijos porque los hijos estaban en pecado. Job, cada fiesta que hacían sus hijos, que era casi diario, y quién sabe cuál era el comportamiento de ellos, pero no les estorbó. Él hacía todos los días, al día siguiente de la fiesta, un sacrificio para el Señor para expiar las culpas de sus hijos, ¿sí? Entonces, fue probado en esas áreas. Al final calificó, inclusive vamos a ver más adelante, parece que Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? Entonces, no es Génesis, sino Job, y tiene ahí una lección muy, muy clara, que todos somos probados. ¿Para qué? Para, la verdad, para mejorar, ¿sí? Tenemos que mejorar, tenemos que tener una mejor calidad de vida, y en este caso, en este tiempo, la nación de Israel, el año pasado y durante varios meses, por cuestiones políticas, el pueblo se ha mantenido dividido hasta el día de hoy. Querían inclusive elecciones en medio de una guerra. ¿Quién los está provocando? ¿Quiénes está haciendo eso también? Obviamente son los papitos de las gentes que están secuestradas. No entiendo, debe ser terrible la situación, pero están divididos.
Y ahora que empezaron más fuertes otra vez los bombazos, etcétera, estaban en Tel Aviv otra vez protestando y que quiten a Netanyahu, no sé qué. Están en medio de una guerra. ¿Cómo crees que vas a hacer ahorita elecciones? Aparte salen un dineral a hacer elecciones y tienen a las personas que vivían en el sur y en el norte, que ya no pueden regresar ahorita a sus tierras, los tienen en los hoteles en Israel, los tienen ahí hospedados a toda esta gente. Algunos se fueron a vivir con familiares, pero la mayoría está hospedada en hoteles y no están produciendo nada, hermanos. Sí, entonces ahorita la situación económica del país también, Israel, tiene que cuidar y proteger esa área. Han tenido la gran bendición de que cuando se han metido a los túneles de Hamas, han encontrado millones de dólares. Entonces, pues, la verdad, Dios les ha financiado, Provisto, sí, sí, les ha provisto en medio de la guerra. en medio de la guerra. Pero uno no va a una prueba por deporte. Claro. No, no, y mientras más rápido baje las manos, mientras más rápido le pidas perdón al Señor, mientras más rápido te pongas en orden con Él, más rápido pasas la prueba. Pero también quiero que recuerden que Tel Aviv es la capital del homosexualismo a nivel mundial. Entonces, ¿sí? Entonces, y es el pueblo elegido y es un pueblo pecador como nosotros y es el pueblo elegido ¿para qué? Para hablar de su vida, para hablar de Dios mismos. Hoy por hoy, claro que se le están hincando, ¿sí? Pero claro. Y ha habido testimonios de las personas que salieron rescatadas del secuestro. ¿Por qué? Porque se volvieron a postrar a Dios y es testimonio de parte de ellos. No han dicho Jesús, pero sí de Dios. Ujú. Claro. Entonces, y les digo porque las lecturas a las que vamos a entrar no nos van a gustar, pero tenemos que conocer toda la historia para darnos cuenta de qué es capaz de hacer el ser humano y qué es capaz de ser el Señor para salvarlo. Así es. Así es. Mir, Antes adelante. de que la quites, Mirna, Ujú. Sí. si la regresas, porfa, también quería hacer referencia a una cosa que me gustó de esta lámina. Si se fijan arriba donde dice Moisés, 40 años, duración de servicio, de Ujú. 1443 a 1043. Josué, de 1403 a 1378. Los jueces, de 1378 a 1079. Obviamente antes de Cristo. Sí, tienes que Ese es, poner antes de Cristo, por favor. sí, Inclusive obviamente donde antes. dice duración de servicio, puedes ponerse A minúscula punto, C mayúscula punto. Exacto. Digo, nada Ujú. más para que quede claro, eso se los vamos a Claro. mandar en otra lámina, pero es muy importante que vean esto, porque si no entendemos la línea de tiempo, es muy fácil confundirnos. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo aprendo muchas cosas con también la situación de la línea de tiempo rosa que nos muestra Tony, pero no nada más de los nombres, sino del tiempo. Vean después de los jueces. Dice, 299 años es la época de jueces, del 1378 al 1079. Luego Saúl, 40 años, de 1048 a 1008. David, 40 años, de 1008 a 968. Salomón, 40 años, del Ujú. 968 al 928 antes de Cristo. Pero si se fijan, perdón, abajo donde dice Reino del Sur, hasta abajo en esta lámina, dice total de años 341. Cautiverio Babim, eso no sé qué significa. Babilón. Babilónico. Ahí debería ser Babilón, babilónico. Ajá. babilónico, pero abajo dice 927 a 586 antes de Cristo. ¿Me equivoco, Tony? No, todo es antes de Cristo, ¿sí estás bien? Estoy bien. Ahora, fíjense ustedes, las personas que estuvieron antes de Cristo, después de Salomón, vamos a tomar como referencia el reino del sur. Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, no veo, Joacás, Joacás. Joacim, Joaquín y Sedías. ¿Ok? Pero del lado derecho dice gran malo, bueno, bueno, malo, malo, diabólica. Gran malo, 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 bueno, malvado,
lo peor, malo, malo, malvado y malo. O sea, en otras palabras, como dice Tony, iban de lo peor a lo peor de lo peor. Sí, sobre Y todo los ya, del norte, ¿eh? No, los del sobre norte, todo, una cosa. exacto. Y los del norte, que como dice Tony, era una cosa, fíjense, va de malo a malísimo, a lo peor malo, lo gran malo, etcétera, etcétera. Pero todo este grupo de reyes estuvieron del 1971 al 721 antes de Cristo durante 206 años. Ujú. Y todo lo que hicieron los de arriba, 40 años, 25 años, excepto en los jueces, que fueron obviamente 300 años, pero me refiero a todos estos reyes importantes como Saúl, David, Salomón, nada más con ellos tres son 120. Sí. Entonces, si no entendemos esa parte de los tiempos, cómo este periodo tan grande de tiempo, que para resumir esta lámina que a mí me gustó mucho, del reino del sur fueron 341 años y del reino del norte fueron 206, Ujú. poniendo ídolos. ¿Y cómo no queremos hoy becerros? Sí, ¿No? claro, claro. O ¿Cómo sea, no vamos a tener hoy becerros a nivel mundial en las Olimpiadas? en las Olimpiadas, ahí Entonces, claro, estuvo. Ujú. tenemos que entender la influencia de este grupo. No es nada más aprender quién tenía el reino del sur y quién tenía el Ujú. reino del norte, sino la influencia tan fuerte que tuvieron estas gentes a nivel mundial durante 341 años del lado del sur y durante 206 años del lado del norte. E incluso Tony lo explicará después en su reunión de panorama de Facebook, pero para ella es muy importante que también vean que hay homónimos. Ujú. Homónimos quiere decir gente que tiene el mismo nombre. El mismo nombre. Ujú. Entonces, cuando lean la Biblia, se van a dar cuenta que hay un Ocosías del lado izquierdo y un Ocosías del lado derecho. ¿Sí? Sí, y aunque no son Jeroboam, y luego Jeroboam segundo, Jeroboam sí, segundo. sí, es un poco confuso, pero afortunadamente con la línea rosa vamos a tener puede ser Es, visual. Estoy leyendo, pero la tengo a un lado para irlo viendo visualmente en qué lugar se encuentra y yo del reino. y yo quise hacer esta relación porque digo, no es una tabla de un Excel que pegamos y que pusimos para que vieran que ahí hay 30 años. No, lo importante es que vean cómo es todo este grupo de gente realmente hizo una idolatría impresionante y afectó a muchas partes del mundo. Y están viendo aquí abajo, esto pasó 586 años antes de perdón, 341 años antes de que Cristo llegara y 206 años del otro lado. ¿Sí o no? Pero fíjate bien, Lupita, cuando estás diciendo del lado izquierdo hasta abajo, Ajá, 721, año 721, ahí fue la deportación a Asiria, exacto. del reino del norte. Y del reino del sur, en el 586 antes de Cristo, ahí destruyen el templo de Salomón los babilonios, se llevan las cosas del templo de Salomón, Ujú. las cosas sagradas que hemos estado conociendo, y se los deportan a Babilonia por 70 años. Y es donde se roban todo, ¿no? Se roban todo, no se vuelve a hablar del arca del pacto. Ujú. Inclusive cuando ponen los sacerdotes el arca del pacto en el lugar santísimo, ya nada más lleva las tablas de los 10 mandamientos. A partir de esto de Babilonia, no se vuelve a hablar ya del arca del pacto, pero se dice, de acuerdo a libros apócrifos, que Jeremías la escondió, ¿sí? En el lugar en donde murió Moisés, que tampoco fue encontrado su cuerpo. Ujú. Entonces, son un montón de detallitos, pero como dices tú, se exportó la maldición también, ¿no? Así es, se Y exportó la eso que no nos maldición. estamos metiendo con Roma, con los No, griegos, no, con todas estas culturas No, nada más estamos en este cachito. que se empezaron a meter unos con otros y otros con otros y, o sea, ahí ya lo haríamos súper extenso. sí, Ahí no, no ya, terminaríamos. ahí ya Eh, es una historia universal de la maldad tremenda, ¿no? sí, pero cuando nosotros entremos a Daniel, al profeta Daniel,
como tenemos que pasar por los imperios, vamos a tener que leer de los libros apócrifos algunos capítulos y para unir la historia universal y va a entrar Roma. Forzosamente tienen que entrar Roma porque es cuando ya en el tiempo de Cristo, en la época intertestamentaria, o sea, entre los dos testamentos, hay 400 años de silencio, no hay profeta ya hablando del Señor, y es cuando los sacerdotes se ponen como reyes de Israel y llega el tiempo del Imperio Romano y vamos a llegar a que Herodes el Grande resulta que también es descendiente de Saúl, ¿sí? El hermano de Israel, ¿sí? Va a quedar como rey de los judíos, ¿por qué? Porque se va a casar con una princesa, bueno, no debería ser princesa, con una hija de un sacerdote. Los levitas se convirtieron ellos mismos en sacerdotes, reyes de Israel, o sea, quitaron a los reyes de Judá para entrar prácticamente, quedarse ellos en el trono. O sea, vamos a ver una decadencia brutal, ¿sí? No nada más Jeroboam hizo lo suyo, Roboam hizo lo suyo, los levitas van a hacer lo suyo. Claro. Y ya Oye, entramos al tiempo de qué? De Cristo. Por eso nos damos cuenta que estamos viendo la película, están los centuriones prácticamente, los soldados romanos ahí en Jerusalén, porque no es el Vaticano, mil disculpas. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo llegaron? Bueno, pues vamos a ver que los levitas se van a poner como reyes de Judá. y ahí empiezan cosas más complicadas, porque Terribles, luego, terribles, sí, terribles. claro. Ya viene el tiempo de Cristo y viene la decadencia del planeta, pero si no hubiera venido la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Satanás cae olvídate, Claro. terrible, ¿no? Terrible, terrible. En fin, Oye, ¿cuándo dijiste, perdón, antes de que pasemos a la última lámina, en qué año exactamente fue ese tiempo de los años que no se sabe qué pasó, esos 300, 400 años de silencio? 400 años termina el Antiguo Testamento Ajá. y nosotros le hacemos a la hoja así, ¿sí? Y entramos al Nuevo Testamento. Ese espacio de tiempo entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio de algún profeta ya hablando de nuestro Señor. Digo, ya no hay profetas, ya se acabó. En el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, está el Señor dando una profecía. Es Malaquías 4. El Señor de los ejércitos celestiales decía, el día de juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja y serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. O sea, ya vamos a ver a los profetas y vamos a entrar qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y qué no tarda, ¿sí? Están hablando hace miles de años y nos están advierte y no estamos poniendo atención. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de la justicia, o sea, Cristo mismo, con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fuera polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos, ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, escuchen esto, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran terrible día del Señor. Oigan, ya habíamos visto para cuando lleguemos a Malaquías, Elías ya lo leímos, inclusive ustedes van a exponer Elías la próxima semana. Elías ya está en el cielo, Elías ya fue arrebatado, pero se está diciendo que vamos a ver al profeta Elías antes de que llegue el gran día, gran y terrible día del Señor.
Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Eso es el último de Zacarías. Nada más damos la vueltita y llegamos a Mateo. Juan el Bautista prácticamente va a ser el Elías de ese tiempo. Hoy cuando está la gente en Pesaj, que están arreglando sus casas, embelleciendo sus casas, limpiando las casas de levadura, etcétera, etcétera, hay un lugar en la mesa que se Vas. pone y es para el profeta Elías. Ese lugar tiene siempre que estar puesto para Elías y uno de los niños de la reunión tiene que salir después de la puerta y empezar a gritar, Elías, Elías, empezando a buscarlo. Ujú. ¿Sí? Es una tradición que tiene el pueblo judío en ese tiempo. Pero Cristo está diciendo, cuando habla de Juan el Bautista, él es el Elías del cual yo mencioné. Ujú. Muy bien, Entonces, Elías es, Juan el Bautista tiene el espíritu de Elías, por decirlo así. por decirlo mejor. Ujú. Ujú, Ok. No, y aparte le preguntan, ¿no, Tony? Le dicen a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Y él dice, no. ¿Tú ujú. eres el elegido? Y dice, no. Pero sí hace una referencia No, pero a, no le dice, tú eres Elías, tú eres el Mesías, le pregunta. tú eres el Mesías. Sí, sí, Cristo es el que define que Juan es Elías, o sea, es el Elías, él tiene el espíritu de Elías, está llamando a todos a la Conversión, conversión, exacto. ¿no? Ujú, A la conversión. sí. Ok. ¿Podemos ver la última, Mir, para que nos dé chance de ver lo demás? Porque todavía tenemos 15 minutitos. El Ujú, verdadero liderazgo es aquel que sirve al bienestar de los demás y a la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Aquí ok. termina la historia de cómo se dividen los dos reinos. Y si les parece bien, no sé qué opinas, Tony, nos quedan 15 minutitos para ver rápidamente la parte gráfica de lo que Tony presentó Sí, está bien. la vez pasada de Los Ángeles. Tú la mueves, ¿verdad, Mir? Sí, Listo, ahora sí creció precioso. Si quieres empezar, Mirna, pongan atención, niñas. Esto ya es punto y aparte de la división de reinos. Yo fui muy necia en que pudiéramos presentar esto hoy porque toda la parte gráfica que se está subiendo en Panorama Histórico para que la guarden y la tengan, pues dicen, bueno, ¿qué tienen que ver ahorita Los Ángeles con lo que estamos viendo? No, lo que pasa es que Tony ya había explicado en Panorama lo de Los Ángeles, ¿se acuerdan? Entonces es muy importante que gráficamente también tengamos Ella lo ciertas... explicó hace 2 o 3 semanas, fue la clase de Exacto, hace 2 o 3 semanas. exactamente, Una Estuvo muy buena. observación. Una exactamente. observación, porque vamos a ver más adelante más ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis describe cómo los que están manejando las tormentas, huracanes, el viento, son los ángeles, claro, de parte de Dios, ¿sí? ¿Esto se puede extender más adelante también, Mirna? ¿Se puede hacer más grande? no más no. ¿No lo ven grandote? Yo ya lo Sí, veo no, no, grande no, también. no, no, me refiero a que tenga más láminas, Ah, Ah, sí, porque, sí, 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 se la podemos ok, poner más, claro. bueno, ok. Entonces, vemos los ángeles que apenas hemos visto y no he querido tocar a propósito lo de los demonios, quise ver lo de la muerte primero y la resurrección y estar en el cielo. Me preguntaron acerca de la cremación y no quiero hablar de los demonios porque estamos en tiempos de fiestas del Señor. Aunque nosotros no estamos participando de ellas, somos observantes de las fiestas del Señor. Entonces, esta semana es el Día del Perdón y la próxima semana sí es una fiesta en la que una conmemoración en la que nosotros deberíamos estar, inclusive hasta participando. Sí, lo dice en Ezequiel. Adelante, chicas. si quieres tú, Tony, porque
Pues es la clase que diste hace 2 semanas, nada más es como el Ujú. apoyo visual. Gracias. Bueno, los serafines dice que rodean el trono de Dios, tienen 3 pares de alas con las que se cubren todo el cuerpo. Se cubren los pies, se cubren, 2 alas se levantan y las otras prácticamente se cubren su cuerpo. Son seres inmensamente brillantes, luz que emana Dios mismo. Tienen alas llenas de ojos. Los ojos, cuando nosotros veamos y vayamos leyendo ahora en los profetas, lo que simbolizan los ojos es la sabiduría. Son ardientes, radiantes, llenos de luz. Están cerca de Dios, pero ellos se dedican a exaltar, a adorar a Dios, y los ojos significan sabiduría. ¿La que sigue, Mir? El arcángel Miguel, recuérdense que hay arcángeles, lo vamos a ver más adelante, en cada país, en cada población, los territorios tienen a sus propios protectores y a sus propios demonios. Cuando nosotros estamos hablando de Israel, estamos hablando de que el arcángel Miguel, ahorita, por ejemplo, en la guerra, con los ángeles celestiales que lo siguen prácticamente a él, el ejército de ángeles que pelea contra los demonios que están en contra de Israel, el comandante es el arcángel Miguel. Lo vamos a ver cuando lleguemos al profeta Daniel. El ángel Gabriel es el que tiene que contestar, darle un mensaje a este profeta Daniel de parte de Dios, pero no podía llegar llegó después de 21 días que estaba orando Daniel, y le explica a Gabriel que Miguel, el arcángel protector del pueblo de Israel, estaba peleando la batalla para que pudiera Gabriel llegar a Daniel y decirle que su oración ya fue contestada. La oración que estaba haciendo este Daniel era recordándole al Señor que Jeremías, el profeta, había profetizado el Señor a través de él, diciendo que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años, ¿sí? Entonces, se está recordando de esa promesa de parte de Dios. Eso es a lo que quiero ir. Las promesas de parte de Dios son para orarlas y decirle, Señor, tú dijiste en tu palabra que este cautiverio duraría 70 años y estamos a punto de cumplir los 70 años y empieza de cautiverio y empieza a decir, hemos pecado, hemos hecho. Él se está incluyendo dentro de todo lo malo que también hizo el pueblo. No está diciendo el pueblo pecó, a pesar de que Daniel lo vamos a ver que va a tener puestos prominentes en Babilonia y nunca va a regresar a Israel, ¿sí? El ángel protector, el arcángel Miguel, lo vemos en el libro de Judas, en donde está llevándose el cuerpo de Moisés, porque Satanás lo quiere para él, ¿sí? ¿Qué haría un cuerpo muerto? Pues lo ocuparía, Satanás le daría vida, ¿sí? Entonces, Miguel está llevándose el cuerpo de Moisés. ¿Dónde lo sepultó? ¿Qué hizo? No sabemos, ¿sí? Cuando tienen fuerza nuestros ángeles, poder, cuando estamos orando, cuando estamos con fe, cuando no estamos desanimados, ¿sí? No es que no lo puedan hacer, pero depende de nosotros también cobrar el ánimo para no desfallecer, ¿sí? El que sigue, por favor. Si hay preguntas, nos detienen. Por favor, si hay preguntas, nos detienen. Ahora el arcángel Gabriel es el arcángel que está presentándose a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le está diciendo que va a ser papá dentro de un año. Zacarías y Elizabeth son gente muy grande también, y como Zacarías
pues duda, el Señor lo deja mudo durante el embarazo de esta Elizabeth. Y cuando le preguntan, ya que nace Juan el Bautista, le preguntan cómo se va a llamar el niño, normalmente se debió haber llamado Zacarías. Esa costumbre que tiene por lo menos nuestro pueblo, donde el hijo el hijo primogénito se llama igual que el papá y la hija primogénita igual que la mamá, esto es muy de estas naciones, ¿ok? Eh, Elizabeth va a recobrar, va a dar a luz y Zacarías va a recobrar la voz cuando dice el nombre del niño, ¿sí? Se sorprende la gente porque no se va a llamar como su papá. Cuando Daniel, lo que les acabo de explicar de lo del, recuerda la promesa del Señor que regresarán 70 años después de cautiverio y lo hace su pueblo, él no. Y a María hace la anunciación a María acerca del nacimiento de Jesús. Y los mensajeros son los malaj. Los ángeles son mensajeros. Los ángeles son espíritus inmortales. O sea, no mueren, ¿eh? No están expuestos a una muerte física. Son santos y obedientes a Dios. O sea, lo que quedó remanente en el cielo, que es millares y millares de ángeles, son obedientes y santos a Dios, pero tienen libre albedrío, que quede clarísimo. No tienen género, no puedes decir el ángel mujer, el ángel hombre, ni tampoco admito que digan que la tabla que cubre, o sea, el propiciatorio que está cubriendo el arca del pacto tiene dos ángeles, dos querubines, ¿se recuerdan? Dos imágenes, no para adorarlas, para representar que ese es el trono del Señor. Y hay gente que dice, uno es hombre, otro es mujer. No, no, no es cierto, ¿sí? Esto lo pueden ver en Primera de Corintios 6:3, Mateo 2:31, Apocalipsis 19, del 9 al 10. Ahora, los ángeles son ministros del pueblo del Señor, quiere decir que ellos también nos están ministrando la palabra del Señor y es importantísima nuestra oración para nosotros tener un fuerte crecimiento espiritual. Ellos están esperando que accionemos, ¿sí? Ellos están para protegernos también, ¿sí? Entonces, tenemos que accionar nuestra fe, creer en el Señor y ellos comen, puedes cambiar ya, Mir. Nosotros vimos cuando el Señor fue y se presentó a Abraham, convivió con él, comió con él, platicó con él, y estos dos hombres que iban con el Señor, sí, se transfiguran en humanos, sí, sí pasa. Y la misma Biblia dice que abras tu casa en algún evento que te está pidiendo la iglesia, para que no sabes si tú estás hospedando ángeles. Es en serio, sí es en serio, ¿sí? Y parte de lo que nosotros tampoco, o sea, no lo sentimos tan relevante porque estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Hoy por hoy, las personas que están, los sobrevivientes de Palestina en Gaza, que van y vienen y todo, son hermanos en Cristo. Ellos son cristianos. Y los que están ahorita en Líbano, que son los drusos, los cristianos y otros grupos minoristas, son cristianos. Y ahorita ha crecido el cristianismo adentro de Franja de Gaza. Acaban de rescatar a una jovencita que fue en Irán, jovencita judía que vivía en Irán, porque hay un grupo muy pequeño de judíos en Irán. Ella la secuestró uno de los altos mandos de los terroristas y estaba en Gaza y fue rescatada con el ejército de Israel y fueron entregadas ya a sus papás, ¿sí? Esta chica desde los 11 años fue secuestrada y ahorita tiene 21. Entonces, ¿qué ha pasado? Estas gentes
El Señor se les ha presentado. Lo están diciendo los pastores. Hay pastores allá dentro de Franja de Gaza y hay pastores en las zonas del Líbano y en Siria. A las gentes que también en Turquía, cuando hubo un terremoto brutal, que no dejaron que llegara la ayuda para ellos, fue a los cristianos del lugar. Entonces tenemos que estar orando mucho por nuestros hermanos de la iglesia perseguida, por favor. Lo que sigue, Mir, por favor. Y los querubines tienen 4 caras. Acuérdense que son poderosísimos y están representando la, pues, la humanidad realmente del Señor. El león de Judá, el becerro que es un animal de servicio, el águila por la altura y los ojos que todo lo ve, y el hombre, la característica especial también del Señor como humano, ¿no? Ellos recuerden que son los que protegen el trono del Señor, que son los que protegieron el paraíso para que Adán y Eva no regresaran, los que protegieron el tabernáculo, los que protegen, claro, con el diseño bordado, ¿ok? Que tenían querubines desde las telas de la entrada del tabernáculo, querubines en la cortina que está para entrar al lugar santo y querubines bordados para proteger, simbolizar que protegen también el lugar santísimo. Son los ángeles protectores del trono del Señor. Pero el Señor, acuérdense que Ezequiel 1 no se mueve de su trono, él no sale de su trono, siempre está en el trono, y ellos son los que con el poder del Espíritu Santo llevan y traen el trono del Señor hacia donde él quiere ir, obviamente, ¿no? ¿Son los que lo van a cargar? Sí, es como si lo estuvieran cargando. Son los que lo van a cargar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por eso les puse esta lámina anterior, donde Juan dice que es como que Claro, un veía carro un de fuego. tipo de zafiro. ¿De qué color es la piedra esta verde? Sí, Sí. Sí, es zafiro, sí, ¿no? Zafiro. Ujú. Sí, y es algo impactante. Nosotros no estamos dando tanta importancia porque no lo vemos a la vida espiritual. Y Exacto. realmente todo es espíritu, inclusive nosotros estamos adentro de un estuche, pero nuestra alma es eterna. ¿Puedes poner la que sigue, Mir? Ajá. Sí, Gracias. Esmeralda, ¿quién dijo lo de Esmeralda? Sí, pero em, Sí, es como color esmeralda, ¿no? es Ujú. color Esmeralda, sí, también, Sí, entre verde y ujú, clara, pero a final de cuentas tiene algo que tiene que ver con la luz. sí, así es. Ok, ¿algo más? ¿Quién más? Siglo, gracias. Aquí 18. vienen muchas, te lo leo rápido. Porque él dará a sus ángeles órdenes respecto a ti para proteger en todos tus caminos. Salmo 91, 11, 12. Crea a los ángeles espirituales y los ministros llama de fuego. Hebreos 1. Ángeles ministeriales enviados para servir a los que heredan la salvación. Hebreos 1:4. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que él temen y los rescata. Salmos 34:7. Pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podamos ser, perdón, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús, y por medio de él se habla de los ángeles. Hechos 4:12. Perdón que te haya quitado, Tony, esta lámina, pero yo quería No, hacer referencia a esto porque una de las grandes confusiones que hay en nuestros días es que la gente les reza a los ángeles en lugar de sí, no. rezarles a Dios. Y aquí lo dice en Hechos 4:12 que solamente es al Señor Jesús. Y ahí es donde vienen las confusiones, por eso también quisimos poner toda esta parte gráfica. Yo tengo muchas conocidas personales que se meten a cosas de ángeles, cuelgan cosas de ángeles y creen que los ángeles es lo único que hay. Y yo quería hacer referencia a esto, Tony, para que lo aclararas, porque hay mucha cosa espiritual donde se están mezclando lo que es real de lo que no es real. Así es, así es. Ahorita hay mucho movimiento de cosas, sí espirituales, pero si tú estás adorando, lo has visto
respuesta de la adoración va a ser momentánea, porque Satanás tiene un poder momentáneo. La gente que se mete en brujerías o este tipo de adoración tiene como que por el momento tienes como el milagro y después el mismo Satanás te traiciona, te destruye. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, por favor, porque es una ofensa que siendo cristianos estemos buscando este tipo de... Pero yo quería puntualizar, Tony, si me permites, hay un grupo de gente que solamente ve cosas de ángeles Ujú, y compra ángeles en figuras, como si fueran santos. sí, Así sí, como los católicos compran a San Judas y compran a la Virgen y compran eso, ellos compran ángeles. sí, sí, No, y además leen las cartas de los ángeles. Exacto, y leen las cartas de los ángeles como si los ángeles fueran los que van a hacer el milagro. ¿Me explico? sí, sí, sí. Sí, pero eso explicaba yo que a través de todas esas imágenes, Satanás puede tener el poder, Lupita, de Ok, materializar el deseo, el milagro que ellos quieren. Sí, pero es momentáneo. ok. Sí se fijan cómo crecen y crecen y crecen el poder. Ahorita hay un artista que creció enormemente, que los famosos y lo que sea, perdió a no sé cuánta gente, han encontrado brutalidades de lo que sea en sus, eh, Daddy Yankee. sí, él, No, bueno, pero es que es un demonio personificado de total. todo lo que estamos leyendo, es Ujú. lo mismo. Bueno, pero viste cómo creció, creció en apariencia, va con poder y con poder y con poder y con poder hasta que dice Dios hasta aquí. Y caen de tal manera hasta dejarlos destruidos, pero el mismo Satanás es el que los traiciona. Sí, claro. Él es el primero que los deja. Él es el primero que los traiciona, los destroza, ¿sí? Los destroza, viene a matar, a destruir, es a lo que viene. No, y en serio, o sea, mató, chantajeó, trata de Sí, blancas, trata de sí, niños, sí, 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 asesinatos, es una cosa impresionante. O sea, brutal. sí, no nos podemos sorprender de lo que estamos leyendo en la Biblia después de ver que sigue sucediendo hoy en día. Así Claro, es, y te das cuenta que lo que buscaban era que poder, así poder. es. Y sí, claro, por supuesto que van ganando mucho, mucho poder y tras Satanás los destroza. Es como los narcos que le rezan a este santo del narco y les dan todo y les ofrecen todas las cosas. Sí, sí. Valverde, Ese mero, el Valverde. Valverde. Y a la muerte. Ujú. Y Sí, pero a final de cuentas, todos esos narcotraficantes que estuvieron creyendo en todas estas cosas acaban destrozados antes de morir. destrozados, destruidos. Sí, 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 claro. Sí, es más, estar en pecado, ese pecado, y que lo veamos a lo mejor más ligero porque pues no llegamos a tanta ostentación, nos destruye, Exacto. La nos que sigue, destruye. Mir. La que sigue, por favor. Bueno, yo quisiera que leyeran Ezequiel 1, que es donde habla de la gloria de Dios, que en donde está hablando precisamente de cómo es el trono, cómo eran los seres vivientes que se tocaban con las alas, cada una se movía de frente hacia adelante, a la dirección que fuera. Lo que estabas explicando está en Ezequiel 1. Ujú. Ok. Sí, ahí está el trono del Señor y ahí vamos a encontrar especialmente a los querubines, los ángeles protectores. Y listo, niñas. Gracias, muchas gracias. Ah, Dios las bendiga, Lupita, Mirna, muchas gracias por su apoyo. Vamos a orar para despedirnos. ¿Alguna pregunta, señoras? No, Tony. yo tengo una. ¿Les gustó? Sí, Sí, ay, muy muy, bien. ¿Está claro? Está claro, yo quería decirles que de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias, es mucho trabajo, es interesantísimo y de verdad mil gracias, preciosas Gracias, hermanas. Marisela. Muchas gracias. Y tú, Gracias. Marisela, yo quería preguntarte, ¿tú qué pintas? ¿Verdad que no es lo mismo solo leer que tener la parte gráfica? No, ¿Verdad que la parte gráfica da mucho?
Yo Ujú. yo le decía mucho a Mirna y le decía mucho a Tony, porque si se dan cuenta, una de las cosas, Tony ya había presentado lo de Los Ángeles. Es más, Leti, Sí, o sea, sí, sí, yo sí pero cuando lo estás explicando, lo estás leyendo, y mire, en vivo y puedes preguntar. Y mira, estoy leyendo y si te das cuenta pero estoy escribiendo, sí, porque yo todas. tengo mi mentecita de teflón, entonces tengo que escribir lo que voy oyendo. Este, de verdad, Lupita, que yo he aprendido mucho, a pesar de que yo he estudiado ya, digo, yo Claro. empecé en el panorama 9, ya voy en el 13, entonces, y sigues, y vas de verdad, aprendiendo, pero voy viendo todo su trabajo y todo eso. Yo quería agradecerles de verdad, preciosas, hermosas, muchas gracias. Ay, Gracias. gracias, Bueno, qué linda. Muchas gracias. Qué bueno. Pues Dios las bendiga, estamos muy contentas y esperemos seguir adelante. Tenemos mucho trabajo con Elías, vienen cosas bien interesantes. Bien interesantes. Dios las bendiga. Voy a pausar ya la grabación. Dios los bendiga, hermosas. que Perdón que no me pueda descansen, conectar. suerte.